al final de esta serie. Hemos llegado al punto donde estaremos hablando sobre un nuevo mandamiento. Este es el tema de hoy. Y bueno, pues para poner un poco en contexto esto, vamos a empezar con el desarrollo de la clase. Ponga mucha atención porque podremos ver aspectos sumamente importantes de lo que estaba pasando en ese tiempo. Recordamos que Jesús, desde la introducción de él a este mundo hasta el día que se convirtió en el Salvador, es decir, su muerte y resurrección, hemos estado analizando muchas de las cosas que sucedieron en ese tiempo. Jesús venía, si ustedes recuerdan, a reemplazar algo que en ese momento estaba por caducar. Ese antiguo pacto, el cual iba a estar ahora reemplazado por lo que la Escritura establece como el nuevo pacto. Algo extraordinario y completamente nuevo. Vino a presentar, como hablábamos la última vez que estuvimos platicando o hablando sobre este tema, vino a presentar lo que era el nuevo pacto, un nuevo tipo de comunión con Dios. Recordemos que en el antiguo pacto el hombre no estaba unido a Dios, sino que Dios le visitaba, Dios tenía manifestaciones para con ellos, pero no habitaba en ellos, y por medio del nuevo pacto venía a cambiar las cosas totalmente. Venía ahora a haber una comunión con nosotros los humanos, vino a instituir un nuevo mandamiento. Y básicamente este nuevo mandamiento podríamos decir que eran como las letras pequeñas del contrato, y todo esto quedaría depositado en el movimiento extraordinario, si así pudiéramos llamarlo únicamente para entenderlo, de su eclesía o la iglesia que iba a quedar establecida a través de Jesucristo. A lo largo del tiempo que él estuvo en la tierra con sus discípulos, a lo largo de esos 3 años de viaje por Galilea y la región de Judea, hubo muchas pistas que Jesús estuvo estableciendo y diciendo acerca de lo que venía a suceder o lo que habría de suceder en cuanto a la instauración del nuevo pacto. Entonces, a lo largo de todo este tiempo, él decía cosas que eran difíciles de comprender para la gente. Probablemente recordamos algunas cosas, incluso lo habíamos visto en capítulos anteriores, donde hacía mención de que había cosas o había situaciones que no eran fáciles de entender para las personas, incluso contradictorias a lo que habían estado aprendiendo hasta ese tiempo. Si recuerdan, les decía, ustedes se les ha dicho esto, mas ahora yo les digo esto. Entonces seguramente todo esto era sumamente confuso para quienes estaban viviendo ese tiempo y experimentando lo que Jesús les estaba mostrando. Lo hemos escuchado decir, o lo escucharon decir, esto les dijeron sus padres, mas ahora yo les digo esto. Ustedes escucharon a Moisés decir esto, mas ahora yo les digo esto. Entonces, realmente si nosotros nos ponemos a ver todo esto, seguramente era algo sumamente complicado para ellos de entender. Así es que pongamos mucha atención de los detalles de lo que hoy vamos a comentar, no solamente para poder entender nosotros lo que Dios nos quiere mostrar, sino también poder entender el contexto de lo que sus discípulos estaban viviendo en ese momento. Entonces, recuerdan que también en algún momento se pronunció que él era mayor incluso que el templo. Esto causaba dudas tremendas, confusión, enojo, porque si él era mayor que el templo, entonces ¿para qué necesitaban un templo? Recuerden que todo el proceso expiatorio era por medio del templo. Era impensable que Jesús estuviera diciendo que el templo, en pocas palabras, no iba a ser necesario ya. El sistema religioso obviamente estaba enloquecido. Tenían un sistema de creencias donde la pureza era fundamental y una pureza no bien entendida necesariamente. Jesús insistió en que las personas que tenían incluso en apariencia la apariencia más pura o más limpia, por ejemplo hablando de los fariseos, decía que por dentro estaban podridos prácticamente, que eran como sepulcros blanqueados. Y Jesús tocaba a las personas impuras, enfermas, cosa que la ley no permitía en ningún momento. Les hacía saber
y era una indicación de que algo nuevo estaba sucediendo, de que algo nuevo estaba por iniciar. Entonces, qué impresionante haber vivido ese tiempo cuando Jesús estaba presentando todas estas cosas. Seguramente, o mejor dicho, era inevitable que hubiera un conflicto de intereses y de creencias con la gente religiosa de ese tiempo. Recuerden, Jesús se dirigía a Jerusalén, como vimos anteriormente, a la celebración de la Pascua. Los líderes religiosos habían pedido que si alguien veía a Jesús, lo comentaran porque querían aprenderle, ¿verdad? Querían arrestarlo. Entonces era necesario que informaran de la ubicación de Jesús. De hecho, sabemos que fue fácil de encontrarlo porque muchísima gente lo seguía. Había gente alrededor, a los lados del camino cuando él estaba llegando. Lo que no era tan fácil era poder arrestarlo precisamente por el gran auge que había en ese momento en cuanto a la figura de Jesús. El gran seguimiento que tenía la gente de él, era una gran multitud abarrotándose en donde él estaba, y por esta razón era prácticamente imposible poderle aprender o arrestar. La escritura dice que una gran multitud había venido para la Pascua, escuchó que Jesús se dirigía a Jerusalén y la intensidad aumentó y la emoción también aumentó porque asumieron que Jesús vendría a Jerusalén. Y el problema es que ellos creían que Jesús estaba a punto de hacer algo por la nación. Recuerdan, lo comentamos también, creían que Jesús era el libertador de la nación, que él de alguna manera los liberaría del imperio romano y que establecería a Jerusalén como una gran nación. Pero de hecho nosotros hoy podemos saber por las escrituras y la revelación que Dios nos ha dado que Jesús no iba necesariamente a eso. Jesús había ido a Jerusalén por una razón muy importante, para establecer algo nuevo. Había ido a Jerusalén por ti y por mí, no estableciéndolo como algo centrado en el hombre, sino porque era necesario que esto sucediera para que el Padre pudiera ser manifestado a través de su iglesia, en donde Cristo se ha impartido y que nosotros somos los manifestantes de la vida eterna, de la naturaleza misma de Dios. Una disculpa. Entonces, él no va a entrar necesariamente, no iba a entrar a Jerusalén con la intención de convertirse en el Mesías como la gente creía que lo haría, pero se iba a entregar para poder llevar a cabo este plan perfecto, este propósito eterno de Dios. Judas, ustedes recuerdan, pensó que esto no iba como él siempre había pensado. Estamos entendiendo, queriendo entender probablemente. Sabemos que la escritura habla de que él no tenía un corazón correcto desde mucho antes, pero podríamos pensar que probablemente también él pensaba que iba a tener un gran lugar, que si él iba a ser el rey de Israel, podría ocupar un lugar de preeminencia, que le convenía estar del lado del libertador. No sabemos cuántas cosas pudo probablemente él haber pensado. Y él, al ver que las cosas no estaban sucediendo, o cuando oía el discurso de Jesús, probablemente empezó a desilusionarse o a perder interés en lo que estaba sucediendo. Y ya era hora, probablemente él pensaba, de dejar ese grupo y hacerse a un lado de lo que estaban viviendo en ese tiempo. Así es que se separó del grupo, según él, para hacer algún mandado. Cuando estaban en la cena, se retiró de ahí, se encontró con el sumo sacerdote y le preguntó que si quería a Jesús. Todos conocemos la historia. Puedo traerte a Jesús y puedo conseguirte a Jesús cuando no esté rodeado de tanta gente para entregarlo en tus manos. Obviamente el sumo sacerdote y la clase religiosa estuvieron de acuerdo con él, le pagaron, dice la escritura, y espera la oportunidad perfecta para poder entregar a Jesús, donde no hubiera multitud, y al final su plan tendría éxito bajo el esquema que ellos pensaban, pero el objetivo no era tan malo, o no era malo en realidad, porque las escrituras decían que esto tendría que suceder para que se cumpliera lo que estaba profetizado y para que se cumpliera el plan eterno, el propósito eterno de Dios en la tierra. Entonces,
Probablemente los discípulos en ese momento no podían entenderlo, pensaban que su movimiento estaba siendo amenazado, pero en realidad dentro del tiempo, o de, si así pudiéramos llamarlo, o de la plenitud eterna, esto era algo que estaba totalmente contemplado que sucediera. Sabemos que Jesús no se aferró a la vida. Él podría haber, aunque vamos a llegar más adelante a ese momento, en el momento que fue arrestado, sabemos que él podría, incluso lo dijo, le dijo a Pedro después de que le corta la oreja a Malco, que él podría haber pedido ángeles para que le sacaran de esa situación, pero él no se aferró a la vida. Él decidió continuar con el plan que había tenido en la eternidad con el Padre. Él venía a entregar su vida, pero antes de ese momento, antes de sacrificarse por el mundo, había dos cosas importantes, o había algo muy importante que él tenía que dejar claro. Estaba estableciendo, primero que nada, un nuevo pacto, una nueva comunión del hombre con Dios. Era lo que estaba predeterminado a hacerse entre Dios y la imagen de Dios. Recordemos que cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen y semejanza, pero perdió la vida espiritual, aun y cuando no había una comunión como ahora la tenemos, pero había esa relación con Dios, y era una de las cosas que se venían a hacer y a cumplir. Dentro de esto, esta era la primera situación que Jesús tenía que venir y que era importante que pudiera hacer. Entonces, lo primero que hizo fue declarar, como ya lo dijimos, que estaba estableciendo un nuevo pacto. Lo segundo que podemos ver dentro de la Pascua es que Jesús cambia el tono de todo lo que había estado establecido hasta ese momento, cambia el significado incluso de la Pascua misma. Lo vimos en la clase anterior. Desde ahora les dijo, cuando se reúnan o recuerden la Pascua, lo harán para recordar no a Moisés, no para recordar lo que sucedió, no la liberación de Egipto, lo harán para recordarme a mí. ¿Se imaginan ustedes lo impactante de estas palabras? El pan de la Pascua, a partir de ese momento, ahora representaba su cuerpo, y el vino representaba la sangre del Cordero. Esa sangre que ellos en su momento identificaban con la sangre que sus antepasados pusieron sobre los marcos de la puerta para que los primogénitos fueran de alguna manera protegidos de la muerte. Pero ahora representaría la sangre del Cordero, la sangre de Cristo. Estaba estableciendo un nuevo pacto en su sangre. Y esto indica definitivamente, o indicaba el fin del antiguo pacto que habían tenido hasta ese momento. Les mando un abrazo muy fuerte a todos los que nos están siguiendo en este momento. Me da mucho gusto. Aquí tengo a un ladito mi teléfono y veo que se están conectando. Les pedimos que compartan la transmisión para llegar a más personas, pero estamos muy contentos de compartir este tiempo con ustedes, amada familia de las naciones. Entonces ahora iba a representar su sangre ese nuevo pacto, y todo indicaba y estaba establecido que el antiguo pacto quedaría finalizado y completado. Comienza este nuevo pacto unilateral, porque era un pacto entre Dios, donde lo habían hecho entre el Padre y el Hijo, pero los beneficiarios de este pacto éramos nosotros. Era un nuevo contrato. Los contratos antiguos, al igual que los contratos en este tiempo, generalmente tenían sus letras pequeñas, ¿no? O sus cláusulas importantes. Dentro de estos términos, son términos y condiciones normalmente que son necesarias para poder llevar a cabo ese contrato. Y este nuevo acuerdo entre Dios, donde el hombre era beneficiario, requería también de nuevos términos y nuevas condiciones. Estos términos reemplazarían los términos y condiciones que el antiguo pacto tenía. Y el detalle es que los seguidores más cercanos de Jesús deberían haberlo visto venir por todas las cosas que Jesús estaba compartiendo y hablando de las cosas que tendrían que suceder. Tendrían que haber dado cuenta que algo grande venía. Para ser justos con ellos, obviamente el Espíritu Santo no moraba todavía dentro de ellos y no había una revelación directa para lo que estaba sucediendo. Iba a ser el final de lo que tenían, y en lugar de eso reemplazaría todo lo que estaba establecido hasta ese momento. Por ejemplo, meses antes
de que todo esto sucediera, con los discípulos, hablando probablemente de unos 10 u 11 meses antes de la ocasión en la que estamos hablando, de la última cena, Jesús se movía, dice la Escritura, por pueblos y ciudades enseñando, y había un grupo, ustedes lo saben, habían grupos de religiosos como los fariseos y los saduceos, que eran en ese tiempo los maestros de la ley. Lo seguían y constantemente estaban viendo la manera no solamente de cómo atraparlo físicamente, sino que trataban de separarlo de la multitud para poder arrestarle, pero también cuando él enseñaba trataban de ponerlo en mal o trataban de hacerlo caer en alguna contradicción o de alguna falla encontrar en él para de alguna manera deshonrarlo y desacreditarlo ante la gente. Una tarde en particular, unen fuerzas los fariseos y los saduceos, que dicho sea de paso eran contrarios y tenían enseñanzas y doctrinas contrarias, y tratan de atraparlo en sus palabras para avergonzarlo frente a la multitud. Querían separarlo de la multitud para finalmente arrestarlo y poderlo juzgar y poderlo llevar a cabo los planes que ellos tenían para así poder deshacerse de él. Sucedió meses y meses antes de la Pascua que estábamos comentando, y dice el texto: entonces los fariseos salieron y trazaron planes para atrapar a Jesús con sus palabras, pero no fueron ellos mismos los dirigentes, porque serían reconocidos, por lo que enviaron a sus discípulos y le hicieron una pregunta muy específica. Sí, en realidad la pregunta era buena, pero en realidad podrían hacer tropezar al maestro, al rabino de Nazaret. Y esto fue lo que le dijeron: maestro, sabemos que eres un hombre íntegro y que estás enseñando de los caminos de Dios de acuerdo con la verdad, y no te dejas influir por los demás porque no prestas atención a quiénes son. Le preguntan acerca de los impuestos, la mayoría conocemos esa historia, y Jesús le responde: dad al César lo que es del César y dadle a Dios lo que es de Dios. La mayoría conocemos esta parte. Y de esta manera pues les tumba cualquier argumento de lo que ellos podían estar pensando. Los saduceos, y de alguna manera infiltrados dentro de esas multitudes, le dicen: maestro, Moisés dijo. Y recuerden que siempre estaban tratando de dividir a la gente, porque Moisés obviamente era un héroe nacional, era alguien sumamente importante, era un patriarca dentro de la religión judía. Entonces empiezan a preguntarle acerca de algo de Moisés para tratar de ponerlo en contra de lo que Moisés había hecho o decía. Y les dijo esto: si un hombre muere sin tener hijos, su hermano debe casarse con la viuda. Esto era algo que la ley establecía, y tener descendientes para él. Ahora, pónganse listos. Si alguno de ustedes está tentado a seguir bajo la ley y abrazando los preceptos de la ley y el Antiguo Testamento, pues entonces esta ley tendrías que llevarla a cabo. Y no creo que algunos se animarían, ¿verdad?, a poder desposar en algún momento dado a sus cuñadas. No es cierto. Sabemos que todas las cuñadas son mujeres extraordinarias de Dios, ¿verdad? Es una broma. ¿Y por qué? Porque nosotros sabemos que dice la Escritura que si tú vas a cumplir con la ley, tienes que cumplir absolutamente con todo. Esa es una de las grandes falsedades y las grandes cuestiones absurdas de quienes pretenden seguir siendo legalistas o seguir cumpliendo bajo la ley. La ley establece que si un hijo era desobediente se le tenía que apedrear. Yo me pregunto cuántos padres lo hacen, esos padres legalistas. Bueno, no dudo que haya alguno que otro que lo haga, ¿verdad? Pero estas son cosas que definitivamente eran para otro tiempo y en otro momento. Aparte, pues el desposar a otra mujer, si ya estabas casado, pues sería totalmente ilegal en este tiempo, ¿verdad? Esto era una buena ley en aquel entonces, se le llamaba el levirato, y era una manera en que los hombres o los familiares podían desposar a esa viuda porque eran viudas o mujeres que estaban de alguna manera sin protección, que estaban desprotegidas, que no tenían sustento, y era una manera en la que se podía responder por ellas. Y aparte, como era algo tan importante dentro de la cultura judía, el tener descendencia y ser de cierto linaje, de esta manera se podía continuar con el linaje de esa familia. Entonces, de esta manera,
el hermano del esposo, ¿verdad?, que había fallecido. Muchachos, ¿está el intro por ahí? El hermano del esposo tenía que casarse con ella. Si ya estaba casado, pues esto implicaba que tuviera otra esposa o varias esposas. Y después de esto tener hijos con ella. El esposo muere, dice la escritura que se casa con el hermano. Después murió el segundo hermano y, para no hacer el cuento largo, eran 7 hermanos y tuvo que casarse con cada uno de ellos porque iba enviudando con ellos. Esta era una pregunta que le hacían, recuerden, los saduceos. Y finalmente los saduceos explican o le proponen o le dicen que qué pasaría si de esta mujer, al morir e ir al cielo, ¿cuál sería de ellos su esposo? ¿Cuál de los 7? Una pregunta interesante, ¿no? No sé si alguno se la ha cuestionado en algún momento de su vida. El punto de la pregunta no era tanto el saber o tener curiosidad de qué pasaría con una mujer que enviuda o muere y se va. En realidad había un trasfondo dentro de esta pregunta. El punto de la pregunta era demostrar o mostrar porque los saduceos no creían en la vida después de la muerte física. Así es que ellos estaban tratando de mostrar como si fuera ridículo el pensar que podría haber una vida después de la muerte física, y de esa manera estaban planteando esto para tratar de desprestigiar o de alguna manera hacer a un lado las cosas que Jesús estaba enseñando. Y la creencia que tenían los saduceos que simplemente vivíamos por el placer de Dios y que cuando moríamos ahí terminaban todas las cosas. Entonces le hacen esta pregunta capciosa o con trampa y Jesús probablemente ha de haber sonreído y les dijo: algo que tengo que recalcar es que los saduceos eran totalmente escriturales y se basaban específicamente y literalmente a lo que la escritura decía. Así es que fíjense la manera en la que Jesús le responde. ¿No han leído las escrituras? Esto fue verdaderamente un golpe maestro de Jesús. Y le dice, los saduceos contestarían seguramente: maestro, tú sabes que eso es lo que siempre hacemos, leer las escrituras. Y entonces Jesús les habla y hablando y mencionando no solamente de Moisés, sino incluso desde Abraham mismo en su respuesta. Y Jesús les habla de las condiciones de la vida presente, donde los hombres y las mujeres se casan para prolongar la vida, pues somos mortales y hay que seguir prolongando esa vida. Pero además Jesús añade que será diferente y no habrá necesidad de casarse cuando estemos en el cielo, pues ya no moriremos y no habrá necesidad de preservar, o mejor dicho, poder continuar o dándole continuidad a la vida reproductiva, siendo hijos de Dios por la resurrección en Cristo. Y hay un pasaje donde le menciona: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿De qué manera les estaba contestando en este sentido? Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Jesús les estaba mostrando a través de la escritura que Jesús no les dijo: yo era el Dios de Abraham, yo era el Dios de Isaac y era el Dios de Jacob. No, dice: yo soy el Dios de Abraham, dando por sentado que habían y tenían aún vida, aún y cuando ellos podrían haber fallecido físicamente. Dice, Dios hablaba de ellos como vivos y no como muertos. En ese momento la gente se vuelve loca, empiezan a emocionarse con lo que estaba pasando, porque a la gente le encantaba cuando Jesús humillaba a esa clase soberbia, a esa clase religiosa que de alguna manera miraban por encima del hombro a los demás porque eran hipócritas y eran religiosos. Ellos imponían cargas que ni siquiera eran capaces de llevarlas ellas mismos. Esto es lo que dice también en Mateo 22, 33, 34. Cuando las multitudes escucharon esto, se asombraron de su enseñanza. Y al escuchar que Jesús había silenciado a los saduceos, los fariseos deciden ahora atacar. Eligen uno de sus mejores hombres, en realidad era un doctor de la ley, un abogado, mezclando entre la multitud para esperar el momento justo para soltar su pregunta a Jesús y tratar de hacerlo caer en una contradicción o hacerlo quedar mal.
La pregunta que este fariseo hace, probablemente algunos de ustedes, si han crecido en un ámbito religioso, la pueden haber escuchado anteriormente. Este es un momento extraordinario en el ministerio de enseñanza de Jesús y Él lo usa para señalar lo que está por venir. Y esto es lo que sucedió y podemos leerlo en Mateo 22, 35, 36. Dice lo siguiente: uno de ellos, un experto en la ley, lo probó, por lo que está tomando esto demasiado en serio. Si lo quería probar, era alguien que estaba consciente y con una intencionalidad en su pregunta, probándolo con esta pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande en toda la ley? Nuevamente refiriéndose a la ley de Moisés, porque era la ley que les regía hasta ese momento, la ley del monte Sinaí. Todos conocían la respuesta. Esta era una pregunta que todos aprendían desde la escuela dominical, desde que eran pequeños, y era transmitido por sus padres. Pero Jesús vio esto como una oportunidad perfecta para mostrarles lo que Él venía a hacer y hacia dónde finalmente estaba llevando a todos sus seguidores. Esto no era en realidad la pregunta importante que había detrás de todo esto. Y una vez que logró que Jesús se comprometiera con la respuesta, o que se comprometiera con una respuesta, Él trataría de poner a Jesús contra las cuerdas para desprestigiarlo ante la gente. Pero veamos lo que dice Mateo 22, 37 y 38. Jesús respondió: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el más grande mandamiento. Y el abogado probablemente está a punto de lanzarle otra pregunta o una segunda pregunta, pero Jesús dice: el segundo es igual de importante como el primero. Veamos lo que dice Mateo 22, 39. Y el segundo es: ama a tu prójimo como a ti mismo. De esta manera, los dos mandamientos más grandes son amar a Dios con todo el corazón, alma, mente y fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Y sabemos, los que escuchan o saben de la Escritura, que se resume toda la ley en estos dos mandamientos, y prácticamente podemos decir que se resume también en el primero, y probablemente ustedes saben por qué, o podremos entenderlo un poco más adelante. Y esta era una señal de un cambio muy importante, un cambio en el que Jesús ha señalado a lo largo de sus enseñanzas. Esto era una gran pista para lo que Él estaba trayendo. Esta señal trataba de la religión de los judíos, esta pregunta que le habían hecho, y lo que Jesús estaba estableciendo a través de su respuesta, de que las cosas estaban cambiando de una orientación únicamente vertical a una también horizontal. Hoy en día se utiliza mucho de que todo tiene que ser vertical, que tiene que venir de Dios. Y esto es una realidad porque todo proviene de Dios. Pero ahora que nosotros tenemos la naturaleza de Dios, extendemos esa gracia también de manera horizontal, porque nosotros somos la representación de Dios, y no solo eso, sino la manifestación de Cristo mismo a través o en esta tierra. Y es algo que podemos manifestar no solamente para nosotros, sino también para las personas que están a nuestro alrededor. La relación en el mundo religioso en el que Jesús vivió, tal vez en el que te creaste tú también como una persona, es de que alguien podría amar a Dios, pero podía tratar mal a la gente. Una persona podría decir que era buena con Dios y maltratar a otras personas. Y esto es muy común verlo en los sistemas religiosos de las congregaciones. Líderes y pastores que se sienten intocables, líderes y pastores que abusan de su autoridad, líderes y pastores que ellos se creen los ungidos de Dios, cuando en realidad todos hemos sido ungidos a través de Jesucristo, y se aprovechan de una superioridad aparente para maltratar a las demás personas, controlarlas y de alguna manera incluso humillarlas en muchas ocasiones. Y no solamente los liderazgos, sino que los liderazgos generalmente se reproducen o son modelos a seguir, y por lo tanto también los congregantes empiezan a actuar de la misma manera como ven a su líder actuar. Qué tristeza es poder ver esto, pero esto es una realidad existente, y es por eso que Dios estaba estableciendo algo totalmente diferente. De hecho, si vemos la postura de los religiosos, de los líderes religiosos de aquel tiempo, eran líderes soberbios que incluso veían por encima del hombro a los demás, y que bajo la ley que les albergaba en ese momento no podían mezclarse con mucha gente, no podían convivir con mucha gente, no podían incluso ni tocar a gente incluso que pudiera estar en necesidad.
Probablemente la gente que tiene este entendimiento religioso pueden decir: yo soy bueno, he confesado mis pecados, voy a la iglesia o a la congregación, estoy en el ministerio, sirvo. Y sí, todo eso está bien, pero yo te preguntaría, ¿de qué manera eres en la congregación y qué manera eres fuera de ella? Si de por sí, entendiendo un mal liderazgo dentro de la iglesia, maltratas a la gente, no quiero ni imaginarme de qué manera puedes tratar incluso a tu esposa, de qué manera le hablas probablemente a tu hijo, cómo respondes a las personas en tu trabajo. Pero es que Dios y yo somos buenos, pero en realidad ¿estás manifestando la naturaleza de Dios o estás manifestando la naturaleza de un concepto religioso podrido, anticuado, algo que dejó de ser para ahora tener una nueva acción que es el nuevo pacto en la vida de cada uno de nosotros? Esa es la religión. Mis amigos, esto pasa en todas las religiones, en todas partes del mundo. Y Jesús dice que hay algo nuevo en el horizonte, hay algo nuevo que está a punto de suceder. Se trata de cambiar algo en ti, cambiar una naturaleza, suplantar, quitar, hacer morir una naturaleza que estaba en ti para que ahora haya una nueva naturaleza en ti. Y Él dice esto, que toda la ley y los profetas quedan cumplidas en esos mandamientos. Ahora, la ley y los profetas en el primer siglo, esa era la Biblia que ellos tenían. No existían todavía porque apenas estaban sucediendo los hechos que ahora conocemos del Nuevo Testamento. Así es que lo único que tenían en ese tiempo era la ley y los profetas. Esto podríamos hablar que era desde el Génesis hasta Malaquías. Eso eran las sagradas escrituras que ellos tenían en ese momento. Jesús dice que toda la Biblia cuelga literalmente de estos dos mandamientos ahora. No solamente lo que está en el Nuevo Testamento, sino aún incluso la ley y los profetas ahora dependían de este mandamiento nuevo que estaba estableciendo. Amar a Dios y amar a tu prójimo. Todos los profetas del Antiguo Testamento y toda la ley del Antiguo Testamento y todas sus escrituras judías dependían ahora de estas dos cosas. Si estás leyendo Isaías y te confundes probablemente con algo que estás leyendo, tienes que regresar al punto del nuevo pacto y filtrar todas las cosas a través del nuevo pacto, que es lo que ahora opera y es en lo que nosotros estamos. Si estás leyendo a Daniel y te confundes y no entiendes ciertas cosas, es porque ahora tienes que filtrar todo a través de Jesucristo. Tienes que regresar al punto de Cristo y filtrarlo todo a través de la cruz. En otras palabras, amor por Dios, este es un punto. Amor por Dios es lo mejor ilustrado, demostrado y autenticado. Y la manera en la que queda demostrado es cuando nosotros podemos mostrar amor por los demás. Y quiero decirte que aun y cuando esto pueda ser una lucha interna dentro de cada uno de nosotros, porque a veces no queremos amar a otras personas, en realidad cuando tú sujetas tu alma a esta realidad es porque verdaderamente estás decidiendo mostrar la naturaleza de Dios que puede ser más manifestada y mostrada a través de ti. Eso es verdaderamente darle el gobierno de Dios a tu vida y poder mostrar a Cristo manifestándose a través de tu vida. En otras palabras, amor por Dios, este es el punto que Dios ha establecido para este tiempo, porque nosotros conocemos el concepto del propósito eterno, que es la voluntad amorosa del Padre de darse a conocer a través de su Hijo Jesucristo, que está impartido en la iglesia para que Él sea el todo en todos. ¿De qué manera podemos manifestar el amor de Dios, la voluntad amorosa del Padre, si nosotros somos incapaces de gobernar nuestra propia alma, nuestros propios sentimientos, y lo único que podemos demostrar a los demás es odio, rencor, coraje? Por eso tuvo que morir nuestra antigua naturaleza, pero por esos vicios del alma es que aún podemos manifestar cosas que no son lo que verdaderamente es nuestra naturaleza en Dios hoy en día. Debemos de tener cuidado y debemos de tener la decisión firme y convincente de que realmente el gobierno de Dios es el que se manifiesta a través de nuestras vidas. Y en este momento Jesús reduce todos los mandamientos judíos a dos grandes ideas que según Él tienen el mismo valor. ¿Y por qué tienen el mismo valor?
Porque cuando tú amas a Dios, amas lo que Él ha establecido, lo que es su naturaleza. Y la naturaleza de Dios es amar al mundo entero. Porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Que envió a su Hijo unigénito, ¿recuerdan? Dios amó a todo el mundo. Probablemente no todo el mundo le recibirá, probablemente no todo el mundo corresponderá a este llamado eterno. Pero no nos corresponde a nosotros juzgarles ni asumir una posición diferente. Porque ni siquiera nosotros podemos saber si en el último momento de vida una persona se puede arrepentir y puede entregar su vida a Jesucristo. Nosotros no podemos saber si ese traidor, si esa persona tan detestable, que ha hecho las peores cosas, puede ser perdonado y utilizado por Dios y manifestado ese perdón, o que pueda vivirlo en su vida y poder manifestarse y ser un gran expositor de Cristo mismo en su vida. Un ejemplo de esto es el mismo apóstol Pablo, que era un perseguidor de la iglesia, era un asesino de cristianos. Y sin embargo Dios lo levantó como el más grande en la revelación del Nuevo Testamento, escribiendo cerca del 80% de las escrituras del Nuevo Testamento. ¿Te das cuenta cómo nuestros prejuicios humanos no pueden llegar más allá de lo que Dios sí puede ver? De hecho, a Pablo le tenían miedo aún después de su conversión, porque conocían sus antecedentes, sabían quién era él. Pero para Dios no hay nada imposible. Qué extraordinario ver cómo Dios encierra todo absolutamente en estos dos mandamientos. Así que Jesús toma un paso más allá. Muchas semanas después, Él está en una situación, después de que le habían preguntado los saduceos y los fariseos, similar, y otro abogado viene a hacerle otra pregunta capciosa, otro maestro de la ley, mejor dicho, y responde la pregunta. Jesús cambia la definición de prójimo para cada generación y cada nación. ¿Por qué Jesús tuvo que hacer esto? Ya no hablaba nada más de amar al prójimo, ahora dice que habla de generaciones, habla de las naciones enteras. ¿Por qué tenía que haber esto? Él cuenta la parábola del buen samaritano y al final de esta parábola responde a la pregunta: ¿quién es mi prójimo? Y cambia la definición de prójimo, porque tenemos que entender que desde ese punto en adelante prójimo tenía una connotación diferente a lo que había en ese momento. En aquel entonces el prójimo era simplemente otro judío. Así lo establecía la ley. No era necesariamente otra persona más. Por eso Jesús tiene que establecer que tiene que trascender las generaciones y que tiene que trascender las naciones, para que se cumpliera lo que estaba establecido a través de Abraham, que en él serían bendecidas todas las naciones de la tierra. Entonces ahora, después de este término, Jesús de prójimo no era simplemente otro judío más. Ahora no era necesariamente alguien a quien tú amas, alguien cercano a ti. No era alguien que ahora te caía bien o te cae bien. De ahora en adelante el prójimo es alguien que puede ser cualquier persona con una necesidad, cualquier persona en general. Este es el prójimo de ahora en adelante. Pero ahora el amor de Dios está mejor ilustrado, demostrado y autenticado, como decíamos anteriormente, por amar a aquellos que no son nada de nosotros. Y puede que ni siquiera te caigan bien. Esto era tan nuevo y a la vez desconocido para la gente de ese tiempo. Recuerden que los judíos en aquel entonces eran sumamente celosos de sus tradiciones, celosos de su linaje, tenían tantos enemigos y como tal sus enemigos, ellos deseaban lo peor para sus enemigos. Muchachos, están metiendo el intro. Si pueden mutear por favor acá en la consola ese canal, porque se está metiendo el intro. Todo esto eran señales para la audiencia que estaba teniendo en ese momento, apuntando en una nueva dirección específica, insinuando los nuevos términos y las nuevas condiciones en las que quedaría establecido el nuevo pacto. Y luego eligió la Pascua como el momento final para la revelación que él traía en ese momento. Qué impactante todas estas cosas que estaban sucediendo. Acaban de terminar la cena, donde se humilló incluso lavando los pies de sus discípulos. Están los discípulos totalmente confundidos. Entonces de pronto Judas se levanta, se retira del lugar, se va. Y entonces Jesús reemplazó o empieza a hablarles del reemplazo de lo que era lo de que Moisés había establecido,
que era el hacedor del pacto entre Dios y el pueblo de Israel, para que quedara establecido el nuevo pacto que él venía a inaugurar. Y ahora Jesús está estableciendo este nuevo pacto entre Dios y toda la humanidad. Era un pacto hecho entre el Padre y el Hijo, pero toda la humanidad éramos beneficiados a causa de este pacto. Pero yo creo que ni siquiera ellos podían entender lo que estaba sucediendo en ese momento. Jesús no solamente asume el papel del hacedor del pacto o quien vendría a establecer y cumplir el pacto. Ahora Jesús también asume una posición de legislador, porque ahora establece un nuevo mandamiento. Y el nuevo pacto, como el que acaba de reemplazar o el que acababa de reemplazar o estaba reemplazando Jesús por el antiguo, tendría obviamente su propio conjunto de leyes, no de 600 o más como las que había anteriormente, y ni siquiera 2 como estos 2 mandamientos de los cuales habló el primero y el segundo ante el fariseo. En ese momento Dios estaba estableciendo una legislación diferente. Y es muy triste poder ver cómo en la actualidad, aún en las congregaciones, no se puede entender y se ha subestimado esto que Jesús estaba estableciendo. Incluso dándole tan poco énfasis en las enseñanzas que normalmente se establecen dentro de las congregaciones. Finalmente, esto cambiaría el mundo entero. Jesús le dice a sus discípulos que no tenían idea del significado de estas palabras y les dice: ahora les doy un nuevo mandamiento. No eran 2, no eran 3, no eran los más de 600 que había anteriormente. Y imagínense la confusión que tenían en ese momento los discípulos. De por sí ya era demasiado lo que Jesús les estaba diciendo, que lo recordaran a él en el tiempo de la Pascua y poniéndose en un lugar donde de alguna manera pareciera como si estuviera haciendo a Dios a un lado. Y todavía les dice que les va a dar un nuevo mandamiento. Yo creo que los discípulos han de haber pensado: pues ¿quién te crees que eres para incluso establecer nuevas leyes de parte de Dios? Moisés entregó la ley. No fue Moisés quien originó la ley, pero él la entregó. Es como si tú estuvieras interponiéndote entre Dios y nosotros. Es como si tú estuvieras jugando a tener el papel de Dios y establecer mandamientos por propia cuenta. ¿Quién te crees que eres? Jesús les dice: les voy a dar un mandamiento. Ellos podrían haber dicho: está bien, pero no necesitamos más mandamientos, tenemos suficientes. Además de que ya has reducido de más de 600 a 2, el primero y el segundo, del cual le contestó a los fariseos. Y así es que ahora dices que hay otro nuevo mandamiento. ¿Acaso hay un tercer mandamiento más? Es como amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, mente y fuerza, amar a tu prójimo como a ti mismo. Tal vez 3 sean buenos. Quiero decir, de 10 a más de 600, bueno, a lo mejor 3 estaría mucho mejor. Pero no, ni siquiera estaba hablando de 3, estaba hablando 1, porque en él quedaba encerrada toda la ley. Vengo a reducir incluso a 1. Si la iglesia hace esto bien, todo cambia. Veamos lo que dice Juan 13:34. Un nuevo mandamiento te doy, que se amen los unos a los otros. Juan 13:34. Como yo los he amado, deben amarse los unos a los otros. Esto puede tener diferentes connotaciones y ahorita no me puedo meter en profundidades, como luego diríamos. Pero cuando tú amas a tu prójimo y ese prójimo es alguien que ya ha sido impartido con la vida de Dios, estás amando a Dios mismo cuando amas a esa persona. Cuando hay una persona a la que estás amando y aún no es un hijo de Dios, estás amando a aquellos por los cuales Jesucristo se entregó para poderles dar vida eterna. Te das cuenta de la importancia de lo que Dios estaba haciendo en ese tiempo y por qué estaba instruyendo a que hiciéramos las cosas de esa manera. ¿Recuerdas lo que te dije? Yo creo que empezó a preguntarle a cada uno de ellos porque ellos estaban totalmente desconcertados con lo que estaba pasando. Yo creo que Jesús en el momento de la cena pudo haber ido con cada uno de ellos y les podría haber dicho: ya que los he amado, deben amarse también ustedes los unos a los otros. Y probablemente le podría haber dicho a Mateo: ¿recuerdas cuando nos conocimos? Él seguramente diría: sí, Señor, sí lo recuerdo. ¿Recuerdas lo que estabas haciendo? Sí, Señor.
¿Qué era lo que hacía Mateo en aquel momento? Recordemos que su profesión era ser un recaudador de impuestos, alguien mal visto por la sociedad judía de ese tiempo. ¿Recuerdas lo que te dije, Mateo? Sí, Señor, me invitaste a que te siguiera. Y yo me imagino. Nico, ¿sí se escucha? Ok. Entonces, recuerden que Jesús invitó a Mateo siendo él un recaudador de impuestos y era alguien que era mal visto por la sociedad judía. Eran personas detestables para la sociedad. Pedro seguramente le haber dicho, sí, Señor, yo también me acuerdo y yo no estaba de acuerdo con que Mateo te siguiera, porque el hecho de que te siguiera era que tenía que caminar con nosotros y esto sería vergonzoso y era vergonzoso para nosotros. Y Jesús continúa con Mateo. Recuerden que esto lo estamos imaginando y parafraseando. Y Mateo le pudo haber preguntado a Mateo, ¿recuerdas a dónde fuimos después de que te pedí que me siguieras? Sí, Señor, le contesta Mateo, fuimos a mi casa. Y Pedro está otra vez, ¿cómo no? Yo también me acuerdo de eso. Y yo creo que el Señor le dijo, Pedro, permíteme tantito, estoy hablando con Mateo. Mateo, por el resto de tu vida, la gracia que te extendí ese día, quiero que le extiendas a cada persona que conozcas por el resto de tu vida. No solamente la regla de oro de haz a los demás lo que quieres que te hagan. Como yo te he amado, así es como debes amar a las otras personas. Natanael, otro de los discípulos, le pregunta a Natanael y él le contesta, sí, Señor. ¿Recuerdas cuando nos encontramos? Sí, Señor. ¿Recuerdas lo que dijiste sobre mi ciudad natal, sobre mis padres, sobre todos mis amigos, sobre Nazaret? Que nada bueno podía salir de Nazaret. ¿Recuerdas, Natanael, que dijiste eso? Sí, Señor, sí lo recuerdo. ¿Cuántos de ustedes han sido ofendidos y han elegido alejarse de esas personas, incluso cuando probablemente son personas de tu propia familia, y has decidido el resto de tu vida no volver a tener la presencia o contacto con esas personas? Sin embargo, a Jesús, que fue ofendido en ese momento por Natanael, Jesús le hace la invitación para que camine con él. ¿Recuerdas cómo te respondí? Sí, Señor. Me invitaste a ser uno de tus seguidores más cercanos. Es cierto, Natanael. Quiero que extiendas ese mismo tipo de gracia y ese mismo tipo de aceptación a todos los que conozcas y aún a los que no conoces, independientemente de lo que digan de ti y de cómo te traten. Si Cristo les pregunta en este momento, probablemente les diría a Pedro, ya refiriéndonos a después de su muerte y de su resurrección, si le preguntara a alguno de ellos y refiriéndome en este momento a Pedro, Pedro, ¿recuerdas cómo respondiste cuando preguntaron si me conocías? ¿Recuerdas, Pedro? ¿Recuerdas que dijiste que no me conocías? A pesar de todo lo que he hecho por ustedes y cada uno de ustedes, cada una de las cosas que yo he hecho, querían todos mezclarse entre la multitud y desaparecieron en el momento que me iban a crucificar. ¿Recuerdan ese día? Y a pesar de eso, yo les amé. Así es como quiero que se traten el uno al otro. ¿Te imaginas la traición que tuvo Pedro? Este es otro tema, pero después cuando Jesús se reencuentra con Pedro después de la resurrección, que le pregunta 3 veces que si le ama, no era por estar poniendo la sal en la herida. Fue porque Jesús preguntó por 3 tipos de amor.
Y el último amor era el amor ágape, que ese únicamente lo podemos expresar por la naturaleza de Dios en nosotros. Si no, sería imposible que pudiéramos demostrar amor a nuestros enemigos. Pero es tan grande el poder de Dios y la naturaleza de Dios en nosotros que aún incluso por nuestros enemigos podemos demostrar amor. Y no me malentienda, no estoy diciendo que alguien que te está dañando y que te está haciendo constantemente daño, tengas que estar ahí como una relación tóxica y una relación que te está causando daño. Claro que puedes guardar tu distancia, pero tu corazón se tiene que mantener sano. Tu corazón tiene que perdonar. Tu corazón tiene que demostrar el amor y la naturaleza de Dios a través de tu vida. Las demás cosas, déjaselas a Dios. Dios tendrá la manera de tratar con esas personas y probablemente sus procesos serán duramente dolorosos. Pero eso es algo que le corresponde a Dios y al Espíritu Santo, no a nosotros. ¿Recuerdan ese día cuando desaparecieron entre la multitud? Pero recuerdan también cómo les amé. Así es como quiero que se traten el uno y al otro. Y a las personas que conocen por el resto de su vida. ¿Ustedes creen que han visto el amor? No ven nada todavía. Recuerden que en ese momento, volviendo antes de la resurrección, no podían todavía experimentar el amor ágape de Dios porque no estaba dentro de su naturaleza. Dentro de 2 días, dentro de 3 días, dentro de 4 días, voy a llevar esto a otro nivel que ustedes jamás se pudieron haber imaginado. Y quiero que recuerden esta noche, porque su responsabilidad es amar a los demás como yo los he amado. Juan 13:35 dice lo siguiente: todos sabrán que ustedes son mis discípulos si me aman. No si me aman porque yo voy al Padre, no si aman a Dios. Nadie sabe en realidad si una persona ama o no a Dios. El punto es que su amor por mí y su amor por el Padre Celestial, o el amor que nosotros podemos demostrarle a Dios, se podrá demostrar por cómo se aman ustedes entre ustedes mismos. Y la manera en la que aman a otras personas que son difíciles de amar. Y en comparación con el sistema extraordinario y complicado de las leyes con las que han crecido, ahora tendrán que manejarse con el nuevo mandamiento. Bueno, no sé si se apagó otra vez el micro. ¿Me están pasando un nuevo micro? ¿Sí se había apagado? Bueno, una disculpa ahí por las fallas técnicas, pero estamos de nuevo. Recuerden esta ilustración, que ahora es mucho más importante que todas las leyes, porque todas las leyes quedaron resumidas en la naturaleza de Dios que está en ti y en mí, en el amor ágape que podemos demostrar a través de nuestra vida. Qué importante es poder entender esto, porque si no lo entendemos, seguimos manifestándonos a través de nuestra propia mente, de nuestra propia alma, dentro de nuestros propios sentimientos, sin demostrar y expresar verdaderamente la naturaleza de Dios a través de nosotros. Y no solo yo, sino si te doy una lista de reglas, te puedes enterar. Quiero ir avanzando un poquito más, porque podemos torcer las escrituras de manera muy fácil, o la gente puede torcer las escrituras de una manera muy fácil y tratar de evadir la responsabilidad que tienen. Dice, lo leí ahorita, Juan 13:35, todos sabrán que ustedes son mis discípulos si se aman. Y comentábamos que este no es solamente un amor por Dios, que claro que es un amor por Dios, pero que tiene que quedar autenticado y demostrado a través de nuestro amor también a las demás personas, porque es Dios mismo amando a las personas a través de nosotros. Puede encontrar dentro de una lista de reglas lagunas, y entre más reglas le das a una persona, más espacio hay y potencial para poder encontrar lagunas. De hecho, los abogados normalmente eso hacen. Dentro de los escritos o dentro de las cosas que se están diciendo, encuentran lagunas para tumbar los argumentos de una persona. Desgraciadamente, muchos de nosotros o muchos creyentes tumban los argumentos de Dios, incluso hasta con las mismas escrituras, para no hacer las cosas que están establecidas dentro de este nuevo pacto. Si ustedes están o recuerdan sus tiempos de niñez,
Podrán recordar cuando sus padres les daban una orden o algún mandato y uno después, cuando no cumplía con eso, le decía al papá o a la mamá: no, es que no me dijiste exactamente eso, o no te entendí bien lo que me estabas diciendo. Papá, es que dijiste que estuviera en casa, pero no dijiste exactamente a qué hora, o no me dijiste cómo tenían que ser las cosas. Dijiste que no podía jugar, pero no me dijiste específicamente a qué. Y es una bola de cosas que podemos estar haciendo para tratar de justificarnos ante las cosas que debemos de hacer. Hay tantas lagunas que podríamos estar poniendo para no cumplir con las reglas que están establecidas, que son leyes que dice la Escritura que ahora están escritas en nuestro corazón. Tengo que terminar por cuestiones de tiempo y quiero decirte que nuestra responsabilidad más grande es cumplir con el propósito eterno y es poder cumplir esa voluntad amorosa del Padre de darlo a conocer a Él a través de Jesucristo. Ya no importa lo que tú piensas, ya no importa lo que tú sientes, es a través de Jesucristo que está impartido en ti, su iglesia, para que Él sea el todo en todo. Somos la manifestación del amor de Dios, no del odio, no del juicio malentendido de Dios. No debemos estar de acuerdo ni tampoco justificar las cosas que están mal, pero esto no nos da el derecho para no amar a las personas, porque Dios siempre ama a las personas. Aun cuando las Escrituras pudieran manifestar que pudiera haber enemigos, se refiere a enemigos del propósito, se refiere a enemigos de que se pueda cumplir lo que Él está estableciendo. Pero dentro de esa enemistad, Dios puede obrar por medio de su Espíritu Santo para tocar la vida de esas personas. Incluso a veces no te das cuenta o no te puedes dar cuenta, pero a veces personas que te hicieron tanto daño, puede Dios dar un giro tan grande en esas personas que probablemente Dios ya tenía destinado que en un momento futuro esas personas fueran las personas que Él utilizaría para resolver algún asunto de tu vida. Debemos ser obedientes, debemos realmente manifestar la naturaleza de Dios. La justicia de Dios se llevará a cabo, tú no te preocupes por eso. La gente que siembra cosas malas va a cosechar cosas malas y probablemente ese será su proceso para poder llegar y rendirse verdaderamente a las cosas de Dios, pero no es algo que tú debas de desear. Tendrás que desear que se arrepienta, tendrás que desear que Dios toque su vida, que Dios pueda manifestarse en su vida de una manera real y verdadera. Pero no podemos desear las cosas malas, esas son cosas almáticas que no podemos permitir. Debemos de transmitir y mostrar la vida extraordinaria de Dios a través de nuestra vida. Y como ya lo dije antes, si es necesario alejarte de relaciones que no te están dejando nada, de relaciones tóxicas, y esto consúltalo con tus líderes, consúltalo con las personas que te pueden dar un consejo, pero si es necesario hacerlo, lo puedes hacer. Pero eso no quita el dedo del renglón de que puedas o tengas que amar a las personas como Dios te amó a ti. Las fallas que has tenido, las cosas que los errores que has cometido, las ofensas que le has hecho a otros, si Dios actuara en la manera en la que nosotros actuamos, ya nos hubiera descalificado, ya nos hubiera desechado, porque ¿quién de nosotros no se ha equivocado alguna vez? Sin embargo, Él nos vuelve a decir: como yo te he amado, así ama también a tu prójimo. Cuando amas a tu prójimo, estás verdaderamente manifestando la naturaleza de Dios que ahora hay en ti. Tengo que terminar en este momento. Quiero hablarte y decirte que estamos llegando al punto donde Jesús llegó, al Getsemaní, donde fue el punto de entrega de Judas, de Jesús. Llegaba el cumplimiento de este tiempo. Y no te pierdas el próximo capítulo, porque vamos a ver los siguientes acontecimientos y el tiempo en el que después Jesús va ante Pilatos. Pero cada vez estamos descubriendo cosas importantes del nuevo pacto, cosas importantes de lo que Dios estaba estableciendo. Así es que les mando un abrazo muy fuerte. Recuerden cada una de las reuniones que tenemos entre semana, martes, miércoles, las reuniones de jóvenes, miércoles y viernes por Zoom. El sábado nuestro programa de niños y obviamente el domingo nuestra reunión general.
Gracias a todos aquellos que han estado sembrando en este ministerio. Sabemos que toda siembra tiene una cosecha sobreabundante y que el Señor es su proveedor y los lleva a niveles extraordinarios de multiplicación. Les damos un fuerte abrazo. Gracias por las oraciones que han estado teniendo para con mi hermano. Le damos gracias a Dios por su vida y por su sanidad y somos despedidos. Les amamos y nos vemos en otra ocasión.